Buenos días, queridos jóvenes. Voy a continuar con la última parte de serotonina y vamos a hablar específicamente de los antagonistas serotoninérgicos. Vamos a conocer los usos de la ciprofloxacina y del ondansetron. Estamos observando en esta imagen que los fármacos relacionados con la serotonina se dividen en dos grupos: los fármacos agonistas serotoninérgicos y los fármacos antagonistas serotoninérgicos. En relación a los fármacos agonistas serotoninérgicos, hemos hablado sobre los vasoconstrictores, como por ejemplo el sumatriptán, utilizado en el tratamiento de la cefalea migrañosa. Y ahora vamos a hablar de los antagonistas serotoninérgicos como el ondansetron y la ciprofloxacina. No nos olvidemos mencionar que en relación a los agonistas serotoninérgicos proquinéticos, solo estamos haciendo uso en la actualidad de la cisapril. Proquinesis quiere decir aumento del peristaltismo, y estos fármacos, al activar receptores serotoninérgicos de tipo 2 y 3 a nivel del músculo lisointestinal, incrementan el peristaltismo y son útiles para pacientes que tienen constipación. También son útiles como antieméticos. Esto lo vamos a revisar mejor en gastro, pero ya les estoy adelantando. Y en relación a los antagonistas serotoninérgicos, vamos a revisar, como les había mencionado, ondansetron y ciproheptadina. Vamos a hablar en este momento acerca de la ciprofloxacina, que es un fármaco con gran capacidad orexigénica, es un fármaco orexígeno. ¿Qué quiere decir orexígeno? Que incrementa el apetito, que estimula el apetito. Repasando, ¿qué es hiporexia? Disminución del apetito. Repasando, ¿qué es anorexia? Anulación del apetito, ¿verdad? No hay apetito en la anorexia. ¿Y qué es fármaco orexígeno? Fármaco que aumenta, incrementa, estimula la sensación de hambre o apetito. La ciprofloxacina es un fármaco antagonista serotoninérgico porque, como ustedes pueden recordar, durante la introducción mencioné que la serotonina es un fármaco que estimula el centro de la saciedad. Gracias a la serotonina nosotros no tenemos un apetito descontrolado, ¿verdad? La serotonina controla el apetito. Muy bien. Evita que nosotros engulamos. La ciprofloxacina hace todo lo contrario, por eso es antagonista serotoninérgico. La ciprofloxacina estimula el apetito. Dentro de los efectos principales se observan efectos antimuscarínicos para este medicamento. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel cardíaco la ciprofloxacina se va a encargar de elevar la frecuencia cardíaca, y a nivel intestinal de disminuir el peristaltismo. Son efectos contrarios a los que provoca la acetilcolina. Este medicamento puede provocar constipación por enlentecimiento del peristaltismo y también elevación de la frecuencia cardíaca. Directamente acá. Recordando, la serotonina, ustedes van a observar en la imagen inferior derecha, hay núcleos pintados de rojo y núcleos pintados de verde. En los núcleos pintados de rojo actúa la serotonina. La serotonina activa en el hipotálamo el centro de la saciedad. La serotonina evita que engulamos, pero la ciprofloxacina estimula el centro del hambre o el centro del apetito, esos núcleos de color verde en su imagen derecha inferior. Por eso es que la ciprofloxacina es antagonista de la serotonina. La ciprofloxacina no solo estimula el centro del apetito, sino también la ciprofloxacina se encarga de estimular la síntesis de estas dos sustancias, el neuropéptido Y y la glergina. El neuropéptido Y se sintetiza en el sistema nervioso central y la glergina a nivel de la mucosa estomacal. Ambas sustancias, neuropéptido Y y glergina, a su vez van a estimular el centro del apetito. Por eso la ciprofloxacina es potente inductor del hambre. La ciprofloxacina también es antagonista serotoninérgico, no solo porque estimula el apetito, sino también porque bloquea receptores serotoninérgicos localizados a nivel del músculo lisinointestinal. ¿Qué receptores? Receptores serotoninérgicos de tipo 2, 3 y 4
provocando enlentecimiento, disminución del peristaltismo y consecuentemente constipación. Presentación de la ciprofloxacina no vamos a mencionar, pero viene en tabletitas y también en jarabe. Ciprofloxacina puede ser útil tanto en adultos como en niños. En las clases prácticas les voy a enseñar a manejar estos medicamentos. Vamos a hacer dosificación con ciprofloxacina en niños y en adultos. Vamos a aprender las recetas también. Aquí están observando la dosificación de la ciprofloxacina en adultos, en niños, y una recomendación básica e importante que vamos a aprender al momento de elaborar recetas en práctica. Se administra 1 hora antes de las principales comidas, por ejemplo, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, para potencializar el apetito y aprovechar mejor la ingesta de nutrientes. ¿Para qué sirve? Esto es importante saber, de aquí van a surgir preguntas en el examen. La ciprofloxacina como importante inductor del apetito es utilizado en pacientes con desnutrición severa, desnutrición de grado 2 o de grado 3. Aunque ustedes no lo crean, queridos jóvenes, los niños desnutridos no tienen apetito. Entonces, en ellos hay que estimular el hambre para que puedan ingerir mayor cantidad de alimentos y calorías. También es útil este medicamento para niños que están convalecientes, niños que han salido de alguna enfermedad y que tengan astenia. En ellos sí también se puede administrar ciprofloxacina para evitar que pierdan peso y lleguen a desnutrir. Los ancianitos. Si algún ancianito ha estado enfermo con alguna enfermedad crónica, alguna patología crónica y de pronto sale del hospital perdiendo mucho peso, en ellos también se puede utilizar la ciprofloxacina. ¿Para qué? Para que recuperen el peso, recuperen el apetito, ingieran nutrientes. También en niños, también se puede utilizar ciprofloxacina en niños que tengan hiporexia o disminución del apetito. Hay una etapa, hay una edad específica en los niños o en la cual no quieren comer casi nada y uno tiene que pelear todo el tiempo con los hijos para que estos puedan comer. En ellos o en esta etapa también se puede administrar ciprofloxacina. Recuerden que ciprofloxacina no solo es útil para niños con hiporexia, también pueden beneficiarse de este producto o de este fármaco los adultos que tengan hiporexia y aquellos pacientes que tengan desórdenes psicológicos como pacientes con anorexia. Recordarles que la anorexia o en la anorexia el tratamiento fundamental no es la ciprofloxacina. Estos pacientes necesitan de tratamiento o apoyo psicológico. El efecto colateral más importante de la ciprofloxacina es la somnolencia. Ciprofloxacina atraviesa la barrera hematoencefálica, bloquea algunos receptores serotoninérgicos en el sistema nervioso central y habíamos mencionado, ¿verdad?, que la serotonina estimula el estado de alerta, acrecenta, incrementa el estado de alerta. La ciprofloxacina, al bloquear estos receptores serotoninérgicos en el sistema nervioso central, provoca somnolencia. Hay que tener cuidado también de no sobredosificar al paciente. Ahora, para finalizar esta parte tan importante, vamos a hablar acerca del ondansetron. El ondansetron es un potente antiemético. ¿Qué es emesis, jóvenes? Emesis es vómito. Y ustedes saben que los vómitos normalmente, no siempre, pero normalmente van acompañados de náuseas. Entonces, emesis es vómito. ¿Qué quiere decir antiemético? Un fármaco que va a evitar o va a controlar los vómitos que podrían provocar desequilibrios hidroelectrolíticos y malestar en el paciente. Eso es el ondansetron, un potente, uno de los más potentes antieméticos sintetizados hasta el momento. Mecanismo de acción. El ondansetron está en el grupo de los antagonistas serotoninérgicos, fármacos que se van a oponer a la acción de la serotonina al bloquear los receptores serotoninérgicos. Al inicio de la exposición, durante la introducción, mencioné que ustedes tenían que aprender localización de los receptores serotoninérgicos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Los de tipo 3 están localizados específicamente en el sistema nervioso central, no específicamente, también en el sistema nervioso central, de manera específica en el centro del vómito. Los receptores serotoninérgicos localizados en el sistema nervioso central están a nivel del centro del vómito. La serotonina liberada desde sus lugares de almacenamiento en gran cantidad, a veces en algunas circunstancias, sobreestimulan este receptor serotoninérgico localizado en el centro del vómito y el paciente empieza a tener
contracciones de la pared abdominal anterior, diaforesis, salivación excesiva, finalmente náuseas y vómitos. En este caso, cuando el paciente tiene vómitos incoercibles, vómitos difíciles de controlar y están empeorando la salud del paciente, en esos casos podemos utilizar ondansetron. Ondansetron va a bloquear los receptores serotoninérgicos del centro del vómito. ¿Para qué? Para evitar la emergencia del impulso emetógeno y para evitar los vómitos. Ese es el mecanismo de acción, bloqueo de receptores serotoninérgicos de tipo 3 localizados en el centro del vómito. Ondansetron no sirve para todos los tipos de vómitos, no. Ondansetron tiene recomendaciones específicas. Por ejemplo, es útil ondansetron 1 hora antes de la cirugía y 1 hora después de una cirugía de cavidad abdominal. Es útil en pacientes que han sido sometidos a gastrectomía total o parcial, enterectomía, resección intestinal, colecistectomía, apendicectomía. Cualquier cirugía de cavidad abdominal donde haya, o cualquier cirugía abierta de cavidad abdominal donde haya presencia de herida quirúrgica y sutura, ahí es bueno el ondansetron. ¿Por qué? Imagínense, a mi paciente se le ha reseccionado una parte del intestino por un tumor, por la presencia de un cáncer intestinal, digámoslo así. Tiene una herida quirúrgica grande. ¿Qué pasaría si ese paciente sale de quirófano y empieza a tener náuseas y vómitos? ¿Qué pasaría con la herida quirúrgica? ¿Qué pasaría con la sutura? Habría dehiscencia de sutura, ¿verdad? Ruptura de los puntos. Y esto sería muy peligroso para el paciente que acaba de sufrir una intervención. Entonces, para evitar estas náuseas y vómitos después de una cirugía de cavidad abdominal, donde hay presencia de herida quirúrgica, donde hay presencia de puntos de sutura, ahí podemos utilizar ondansetron. ¿Para qué? Para evitar náuseas, evitar principalmente vómitos y evitar que esos puntos se rompan. También es útil ondansetron en la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes que tienen cáncer y están recibiendo quimioterapia o radioterapia. También es útil ondansetron en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y necesitan hemodiálisis. Me voy a explicar mejor y voy a volver a la anterior diapositiva. Acá. ¿Por qué específicamente ondansetron sirve para cirugías de cavidad abdominal? Recuerden, ¿dónde está almacenado ondansetron en mayor cantidad? En el tracto gastrointestinal, en las células enterocromatíneas. Cuando un paciente es sometido a cirugía de cavidad abdominal, la manipulación por parte del cirujano, la manipulación de las heces intestinales y del estómago, hacen que esta serotonina se libere en exceso. Esta serotonina almacenada en estas células enterocromatíneas, que han sido liberadas durante el proceso quirúrgico, se dirigen hacia el centro del vómito y sobreestimulan los receptores serotoninérgicos de tipo 3. Y el paciente empieza a tener náuseas y vómitos incoercibles que lo dejan mal. En este caso, 1 hora antes de la cirugía y 1 hora después de haber salido de la misma, se administra ondansetron por vía endovenosa. Asimismo, la quimioterapia y la radioterapia son procedimientos altamente lesivos para el paciente. Entonces, la quimioterapia principalmente estimula la liberación de serotonina a nivel gastrointestinal y esta serotonina liberada en exceso sobreestimula el centro del vómito, sobreestimula los receptores serotoninérgicos de tipo 3 localizados en el centro del vómito y el paciente después de su quimioterapia anda muy mal. A veces es necesario incluso darle 3 días de alta, de baja. Durante esos 3 días el paciente no va a trabajar. ¿Por qué? Porque está mal, por las náuseas, los vómitos, la quimioterapia. En estos casos, cuando hay náuseas y vómitos por quimioterapia, lo que se hace es administrar ondansetron 1 hora antes del procedimiento, por vía endovenosa o por vía intramuscular o por vía oral, dependiendo de las necesidades del caso. Pero normalmente se administra por vía oral como tratamiento de mantenimiento, una vez que ya ha pasado la hemodiálisis, una vez que ya pasó la quimioterapia y la radioterapia. Pero 1 hora antes de sus procedimientos, se administra ondansetron por vía ED. ¿Cómo funciona ondansetron? Es bloqueador de los receptores serotoninérgicos de tipo 3 localizados en el centro del vómito. Voy a preguntar esto en el examen, queridos socios.
La presentación del ondansetron lo tienen que saber, de eso vamos a avanzar en práctica, pero normalmente en adultos se administra una ampolla de 8 miligramos. Tenemos, bueno, ondansetron se puede administrar por vía endovenosa, por vía intramuscular o por vía oral como tratamiento de mantenimiento. Para pacientes que están siendo sometidos a cirugía, a hemodiálisis o a quimioterapia, normalmente es vía durante el procedimiento. Una vez que ya fueron dados de alta, se pasa a la vía oral. Como les mencioné, este medicamento se administra normalmente una hora antes de estos procedimientos. Ahí está la dosis en niños, la dosis en adultos. Aquí estamos observando de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo dosis que pueden ser administrados dependiendo la severidad de las náuseas y vómitos cada 6, 8, 12, 24 horas. Y queridos jóvenes, con esto he finalizado mi exposición sobre serotonina, que tienen que recordar cuáles son los fármacos agonistas serotoninérgicos, cuáles son los fármacos antagonistas serotoninérgicos, cómo funcionan, cuál es su mecanismo de acción y para qué enfermedades sirven. Espero que hayan podido entender mi exposición, la voy a finalizar y estoy atenta a las preguntas que me puedan hacer. Mil gracias.